Y que hoy estamos contentos de que Dios en su amor, su misericordia nos permita tener con nosotros a nuestro hermano Daniel, para cual pues yo pido que se pongan de pie, hermanos, y lo recibamos, porque él trae reverentemente. Vamos a recibir la palabra del Señor. Amén. Gloria. Hacia adelante, hermano. Amén. Pon una máscara. Aleluya. Gracias, hermano. Gracias, mis amados. Vamos a darle gracias al Señor primeramente por el privilegio que nos da de compartir estos momentos gratos en la presencia del Señor. Amén. Para hacer el testimonio para Él y para ustedes, y glorificarnos en la palabra del Señor. Lo que trae lo vamos a compartir, nos vamos a edificar mutuamente, porque el que predica como el que recibe se edifica. Amén. Y Gloria a siempre hay Dios. palabra fresca, siempre hay misericordia nueva en el Señor. Amén. Aún cuando traigamos temas, aún cuando traigamos prédicas, Dios nos va a hablar conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Amén. De esta manera que hoy día pueden pasar muchas sorpresas, pueden haber muchas cosas, pueden haber testimonios, pueden haber cosas grandes, pero sabemos que Dios está al control y eso es lo importante. No importa el predicador, lo que importa es la palabra de Dios, lo que Amén. viene en la palabra. Y cuando nos sujetamos a su palabra, suceden cosas maravillosas. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias en este día por el privilegio que nos das de congregarnos, Señor, de reunirnos en familia, creyendo que tú estás aquí, Señor, creyendo que tú hablas, creyendo, Señor amado, que tú compones corazones, transformas mentes, transformas comportamientos, Señor. El momento que tu palabra es predicada, el momento que tu palabra, Señor, entra a cortar el espíritu, Señor amado, para que podamos recibir edificación, cambio, Señor, y que todo lo que hagamos este día sea solamente para honrar tu nombre, darte la gloria a ti, porque tú te mereces todo eso que es para ti, Señor. Nadie es honrado en este lugar, sino solamente a ti, amado Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y por la presencia de tu Santo Espíritu. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos acá, bendice a cada uno de ellos, abre sus corazones y sobre todo, amado Dios, ábrenos el entendimiento, no el conocimiento, Señor. El conocimiento es diferente a lo que tú nos tienes para abrirnos el entendimiento, para que podamos entender tu palabra y lo que tú traes para nosotros en esa palabra cambiadora, transformadora, que el día de hoy predicamos para el pueblo en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Una vez así. El primer testimonio que el hermano pedía de testimonio, aquí está un testimonio que es muy edificante para ustedes y para mí, porque el momento que entré a esta iglesia sentí la presencia grandísima del Señor. Amén, gloria a Dios. Pasar esa puerta. No se diga después cuando estuvimos aquí escuchando la introducción y escuchando la alabanza. Sinceramente, amado, Dios es grande en este lugar. Se siente, lo puedo decir y con autoridad lo digo, porque soy, aparte de ser pastor, soy también predicador. Y he predicado en muchas iglesias, amado Dios, para darle la gloria al Señor, no para darle la gloria del hombre. Pero tienen ustedes que conocer también al que predica. Tienen ustedes que conocer al hombre que está al frente, para que puedan tener una idea de lo que es ese hombre. Y he predicado en muchas iglesias y tengo la certeza, no alabo a la iglesia, no alabo a nadie, porque no, el único que se merece la gloria y la honra y la alabanza es nuestro Dios. Y sí de conocer y sí de sentir dónde está la presencia de Dios y dónde se manifiesta la presencia de Dios, cuando hay gente que alaba al Señor en espíritu y en verdad. El Señor no puede negarse a estar ahí en la presencia. He predicado en iglesias, amado Dios, amados hermanos, que no se mueve ni una mosca. Nadie alaba, nadie levanta las manos. Es una iglesia que están únicamente ahí en culto, pero no en contacto con Dios. Y eso puede expresar ahora. Os digo porque he sentido la presencia y porque el Señor ya me habló desde que el hermano leyó el Salmo. Desde que el hermano leyó el Salmo 71, ya yo había percibido que el Señor estaba aquí hablando a sus siervos y hablándome personalmente a mí. Y soy una persona que
nunca desperdicio el tiempo para hablar de Dios. Yo sí aprovecho el tiempo para predicar en tiempo y a destiempo, a lo que salga ese rato, a lo que el Señor me diga, me ponga en el corazón, porque para eso estamos, para aprovechar los momentos que Dios nos abre, y especialmente cuando Dios habla en su palabra. Y el Salmo 71, después de todo lo que hemos leído, me impactaron estas partes donde puedo decir que se identifica con mi testimonio, con mi vida. Esta persona que está acá al frente no siempre fue bueno, ni ahora somos buenos. El único bueno es el Señor, pero al menos somos transformados, tratamos de hacer lo bueno, tratamos de vivir una vida conforme a la palabra del Señor, conforme a su voluntad. Y sinceramente la Biblia es tan amplia y cada día nos regala tantas maravillas, que no hay persona aparte de Jesucristo, que fue el que escribió la Biblia, nadie más sabe como Él. Y podemos estar llenos de la palabra de Dios, leyendo en conocimiento, pero siempre va a haber un momento en que Dios nos trae algo a la mente que tenemos que compartir. Y esta parte del Salmo 71, si tienen todavía abierto ustedes, amén, dice aquí esta palabra, del versículo 2 en adelante, dice: oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión a los que mi mal buscan. Esa parte me recordaba mi vida pasada, años atrás, unos 30 y 40 años atrás, cuando vine a los caminos del Señor. Yo vine completamente desbaratado. Creo que un pecador como yo, no sé si hay alguien, un hombre desbaratado, completamente impío, ateo, lleno de tantos problemas, involucrado en cosas malas, ilícitas, de todo era yo en aquel tiempo, en que vine a los caminos del Señor, porque Dios abrió la puerta para que yo pueda llegar al camino de Él. Y no fue fácil. Muchas veces no sabemos cómo nos atrae Dios, y dice que nos atrae con cuerdas de amor, con lazos de amor, pero a veces nosotros vemos que el lazo de amor no se verifica de esa manera, porque yo vine al Evangelio después de una gran tragedia por haber andado involucrado en cosas bien malas en este país. Tenía grandes problemas, especialmente el problema financiero, que es el que nos lleva a cometer muchos errores, porque este país nos da a nosotros la ilusión, el sueño americano de pensar que cuando venimos a este país nos convertimos en millonarios, nos convertimos en ricos, y pensamos en eso, y a veces hacemos cosas indebidas con tal de lograr el sueño, porque venimos de hogares pobres. Yo vengo de un hogar muy pobre, un hogar bien pobre. Apenas vivíamos nosotros en un pequeño establecimiento donde mis padres tenían una cantina. ¿Se sabe lo que es una cantina? No es ni siquiera un bar, es todavía mucho más bajo que un bar. Ahí nos criamos todos, nacimos allí dentro de esa cantina, crecimos en esa cantina, vi desde que tenía uso de razón borrachos en el hogar, borrachos que maltrataban a mi madre, maltrataban a mis padres, faltaban al respeto, escuché palabras obscenas, palabras malas. De eso me llené. ¿De qué más podía llenar? ¿De qué más podía llenarme? De eso era lo que yo me llenaba. Y entonces, ¿qué pasaba? De que a través de eso iba sembrando el odio. Tenía un odio tremendo por los borrachos que hacían señales obscenas hacia mi madre, porque pensaban que porque tenía mi madre una cantina era una mujer fácil, una mujer de seducible, o que ella iba a aceptar. Pero mi madre era la mujer más honrada. Tenía la cantina porque nos quería y nos amaba a nosotros, y quería que nosotros creciéramos allí en una forma que ella no quería de esa manera. Se esforzaba tanto por darnos educación, por hacer que sus hijos sean mejor cada día, pero el entorno era lo que nos dañaba. Luego de eso, mi padre era un alcohólico. Mi padre era un alcohólico y bebía con los borrachos de ahí. Era mi padre el que primero estaba borracho, y entonces ustedes pueden imaginarse, se armaban escándalos, problemas, peleas. Y una vez casi lo mataron, le apuñalaron en el hígado, casi lo mata. Yo tenía unos 5 años, lloraba desesperado, pensaba que me parecía morir.
Pero desde ese día, a los 5 años, nació en mí el rencor. Y conocí a la persona que le hizo eso y le dije, un día yo creceré y ahí verás lo que te hago. Yo crecí con esa venganza de matar a este hombre. Y cuando tuve ya edad de unos 13, 14 años, empecé a levantar pesas, empecé a hacer fuerza, a fisiculturismo, empecé a aprender judo, a aprender karate, precisamente para destruir a esta gente. Porque era lo único que yo tenía, matarle, encontrarle a este hombre y destruirle, porque ese era el odio que yo tenía. Crecí en el deporte, me eduqué también, todo, pero ese rencor vivía en mí. Y a los 14 años ya yo era un borracho. Yo ya era un borracho. Y desde esos años, aunque practicaba deportes, aunque practicaba fisiculturismo, sin embargo, la bebida era lo primero. Y eso ustedes pueden imaginarse, amados hermanos, a dónde me conducía. No me conducía sino al desastre, a la situación de la impureza, de las relaciones, desde muy muchacho a cometer actos delictivos, a asaltar, a borrachar, a romper casas. Y me involucré en la pelea tantas veces que mi vida estuvo en riesgo de muerte. Y lógicamente, como resultado de eso, cuando yo ya tenía unos 17 años, era un hombre muy fuerte, que claro, a todos aquellos que llegaban allá a la cantina, cuando veía solamente un mal ojo contra mi madre o mis hermanas, que crecimos juntos ahí, pues lo desbarataba. Entonces, ¿qué pasaba? Que estaba causando un daño tremendo al establecimiento, porque decían, no nos vayamos allá porque ese hijo es matón, nos mata, nos pega. Eso es lo que pasaba, vamos. Y en esa violencia crecí yo. Luego que ingresé tuve la oportunidad de ingresar a la universidad por el sacrificio de mi madre. Mi padre no era mucho, a él no le gustaba que estudiemos porque él no había tenido una educación y sentía celos porque los hijos estudiaban, y además nos miraban como una fuente de ingreso, porque nosotros a los 14 años ya quería que trabajemos. Y ustedes saben que en nuestras ciudades pequeñas, pobres, generalmente el hijo sigue la profesión del padre. El zapatero sigue zapatero, el sombrerero sigue sombrerero. Y como mi padre no tenía profesión, ¿qué podía seguir? Entonces quería que yo ingrese en cualquiera de esos establecimientos, de esas pequeñas industrias, para que aprenda ya sea zapatería, ya sea sombrerería o sastrería, que eran los 3 lugares que habían ahí mismo pegados en el barrio, para que pueda aprender y me convierta en un sastre, un zapatero, y pueda ya, digamos, ser un sustento y una ayuda. Eso es lo que miraba. Pero mi madre no, mi madre miraba otra forma, y quería, y a través de su sacrificio, educarnos. Y así llegué a la universidad, en donde prácticamente en un sistema de juego religioso, no sabía si era católico, no sabía si era ateo, no sabía si era todo se me pegaba de acuerdo a la moda. Si llegaba un budista, era budista. Si llegaba un Hare Krishna, era Hare Krishna. Es decir, todo lo que veía, practicaba. De tal manera que a mí se famoso entre la familia de que no sirve para nada, porque ninguna de las cosas toma en serio. Hoy es un católico, mañana ya no es. Hoy es un budista, mañana ya no es. Hoy es un yoguista, ya mañana no es. Es decir, era así mi vida. Todo practicaba, todo seguía, porque era un hombre que no tenía una dirección. Luego, cuando llegué a la universidad, me hice completamente ateo. Pero de los ateos auténticos, no los que dicen ateo gracias a Dios, sino ateo. ¿Y por qué? Porque en nuestras ciudades, en nuestro país, la universidad gratuita, la universidad central, está en posesión de los comunistas, de los socialistas, y por lo tanto al estudiante le obligan a educarse con los preceptos netamente materialistas. Y desde el primer año que uno ingresa ahí, lo primero que el profesor dice: aquí no se debe hablar del de arriba, el de arriba no existe, así es que olvídense, porque les vamos a demostrar científicamente de que ese hombre, no dice nunca Dios, ese hombre o ese ser que ustedes creen que existe, no existe. Y empieza una serie de estudios realmente que son obligatorios para uno poder pasar de año, transferirse de año, y en ese estudio verdaderamente uno pierde la noción de lo que es y se vuelve ateo. Le demuestran especialmente a través del materialismo dialéctico, que es ciencia de que no existe Dios, y uno termina en los años de estudio convertido en un ateo completo, no cree
y tampoco le dejan hablar de Dios. Luego me involucré en el Partido Comunista del Ecuador, de las Juventudes Socialistas Comunistas. A la edad de unos 19 años yo ya era un dirigente comunista allí de mi ciudad, fui miembro del Consejo Universitario, todo el sistema comunista. Entonces, la meta del comunista de aquel tiempo era prepararse en la doctrina comunista, la doctrina marxista, y para eso estaban los lugares donde uno tenía que prepararse para especializarse, ya sea en el marxismo, o en el materialismo, o en la dialéctica, estaban a disposición Cuba, Rusia y China. Esos eran los tres países que uno podía hacer méritos como estudiante y como participante y miembro del Partido Comunista para uno pasar a especializarse allá y volver con un título, lógicamente, un doctorado, ya sea en materialismo y en capital. Y ese era el sueño mío, era el sueño mío. Mi sueño era prácticamente convertirme en un maestro del capital. O sea, mi sueño, el sueño de todos los jóvenes de aquel tiempo que teníamos rango, era un entusiasmo, una carrera por tratar de llegar y hacer fila para que cada vez le manden a uno a Cuba, a Rusia o a China a especializarse allá. Y eran lugares, digamos, eran puestos privilegiados. Porque cuando uno volvía con una carrera de Cuba o de Rusia, bueno, tenía abiertas las puertas allí, las universidades. A pesar de eso, pues yo estaba preparándome para viajar. Mi meta era Cuba, yo amaba mucho a Cuba, amaba mucho a Fidel Castro. Para mí era el ídolo. No había otro hombre, no había nada como Fidel Castro, no había otro hombre mejor que Che Guevara. Para mí esos eran estudios, biografías de ellos, leía, me sustentaba con ellos. Entonces mi meta era llegar a ser como ellos. Y estaba en la lista para poder irme a Cuba. Un cuñado mío que también era materialista, comunista, él estaba en primer lugar para irse, yo estaba en segundo. Pero cuando me tocaba el año de irme a estudiar en Cuba, sucede un plan de Dios que lo llamo plan. Ese tiempo para mí era un desastre. Se rompían los planes que yo tenía. Era que un hermano mío, un menor, había venido unos años antes a los Estados Unidos, emigrando de allá por la pobreza que teníamos, y movido por las circunstancias económicas, vino a este país. Eso le causó mucha tristeza a mi madre, porque mi madre era muy cariñosa, era una madre muy amorosa, y siempre tenía a los hijos junto a ella. La primera separación del hijo menor era los Estados Unidos, él vino acá. Y al poco tiempo, verdaderamente, amados hermanos, mi hermano empezó a mandar dinero en cantidad al Ecuador. Mi madre mandó dinero para que mis padres se compren una casa, mandó dinero para que yo haga una empresa comercial. A los 2 o 3 años, él estaba ya en una posición bien grande, entonces eso me llamaba a mí la atención. Yo tenía ya una profesión, me había graduado de ingeniero comercial, y en la empresa trabajaba como se trabaja siempre, salía algo queríamos, tenía alguna parte del dinero. Decía, estaba cumpliendo el sueño que yo siempre había tenido, de la pobreza de donde venía, algo tenía ahora. Pero al ver a mi hermano que tenía esa posición acá, entonces yo quería también tener esa misma posición. Que yo no pueda tener una casa, sino tener muchas casas, carros a lujo. Eso nos llama la atención a todos y esto es la experiencia que tenemos. ¿Por qué? Porque a eso voy. A hacerles ver de que esas no son las prioridades del hombre, aunque son prioridades mundanas. Eso es lo que uno piensa. Pero a pesar de eso, me estaba yendo muy bien en la empresa comercial que abrimos allá. Estaba yendo muy bien, tenía bastante relación, empecé a crecer en prestigio, me convertí en profesor de la universidad, tenía una carrera para nuestro país bastante cómoda. Pero no sabía en qué andaba envuelto mi hermano acá. Ni nunca nos imaginábamos los ecuatorianos bien campesinos que somos allá. Somos campesinos en el aspecto de las costumbres. Pues sabemos que hay lugares que son, ¿qué le puedo decir?, grandes en dominio, pero también grandes en corrupción. Y no sabíamos de dónde provenía ese dinero. Pero él decía, él era joyero y tenía una joyería, según nosotros sabíamos, y de esa joyería nos mandaba mucho dinero, hasta que estábamos tranquilos cuando un día me llamaron para decir que mi hermano estaba preso.
estaba preso porque le habían cogido. Mi hermano me dijo, sabes que es una cuestión de inmigración, así es que venga, que me ayudes para que puedas ayudarme con un abogado y me saques rápido aquí porque no es el problema grave. Claro, yo encargué allá el comercio y me vine a ayudarle, convencido de que era un problema de inmigración. Pero cuando yo llegué acá a Ecuador, acá a los Estados Unidos, desde Ecuador, venía avisado, lógicamente, venía con los papeles en regla, me detuvo inmigración. Inmediatamente me dijeron, ¿quién es usted? Ellos sabían quién era. Ellos saben todo. Entonces me interrogaron, me pidieron papel, dije, aquí tengo, vengo con visa. Y ¿por qué? ¿Usted qué viene a hacer acá? Vengo a defender a mi hermano, a ayudarle a que él salga de la prisión, porque está aquí justamente, según él preso. Dijo, ya se va a enterar lo que tiene su hermano. A los pocos días, verdaderamente me enteré, mi hermano estaba envuelto en el narcotráfico. Estaba envuelto en eso y por eso que hacía dinero. Pero lógicamente, pues, esas cosas nunca quedan impunes. Siempre va a salir a la luz. Y salió a la luz ciertos problemas con él, que le denunciaron y a la final se involucró. Cuando yo me di cuenta, amados hermanos, yo estaba envuelto en eso. ¿Por qué? Porque como era hermano de él, ¿qué pueden suponer las autoridades? Que yo era un capo de mafia en el Ecuador. Y por mi apellido, Ponce, pensaban que yo era dueño del banco de Ponce. Entonces, imagínense ustedes, estos americanos piensan así, a uno le ven como un pez gordo. No, que le van a ver como un pez pequeñito, es un gordo. Y no van a suponer que yo venía de un lugar donde ni siquiera sabía lo que es narcotráfico en el Ecuador ese tiempo. A lo mucho, lo que asustaba ya, en mi ciudad no había, era la marihuana. Pero la droga no sabíamos. Si yo me había involucrado en esa situación y por lo tanto fui perseguido, fui acosado, pero como no tenía nada, no tenía cola, no me podían hacer nada. Mientras tanto el juicio de mi hermano continuó. La verdad es que cuando yo me enteré, amados hermanos, mi hermano pertenecía al cartel de Pablo Escobar. Era un cartel grandísimo, manejado por un primo de Pablo Escobar aquí en los Estados Unidos. Él estaba en Colombia, pero acá tenía un primo que manejaba lo grande, y mi hermano se había involucrado con todos esos grandes. Mi hermano fue acusado, le sentenciaron, fue a la cárcel, y mientras tanto yo me volví al Ecuador. Seguí trabajando, pero a lo largo de los 3 años, él ya salía, volví para ayudarle porque salía sin nada, etcétera, hacer cosas. Pero ahí es cuando yo, en cambio, me envuelvo. Cuando él sale con una avidez de recuperar todo el dinero que él tenía. Y lógicamente yo, al ver esa posibilidad de hacer dinero, me involucré también. Me involucré, ¿por qué? Porque ese es el pensamiento del hombre. Dice que el hombre que piensa, él tal es, así es él. Si yo pienso en riqueza, si yo pienso en hacer dinero, pues voy a ser un hombre ambicioso y voy a buscar la manera y pierdo el control de todo. No vemos peligro, no vemos consecuencias, vemos solo el dinero. Y la manera como lo hace es tan fácil de hacer dinero. Y yo me acuerdo que una persona me dijo, yo sé que tú eres un hombre honrado cuando recién llegaste, pero en este país tú no vas a hacer dinero. Olvídate, porque si trabajas en una factoría o haces esto, no vas a hacer jamás dinero. Aquí tienes que aprender a trabajar por la izquierda. Yo dije, ¿qué es eso? Me dijo, estafando. Estafa, roba al que puedas, cuando quieras, roba, estafa, haz lo que quieras, porque es la única manera de hacer dinero. En una mente perversa como la mía, pues eso fue para mí un agrado. Un agrado, así como sentí agrado de que era un ateo, porque decía, bueno, ahora sí me descargo de responsabilidad, no tengo a quien darle respuesta, ni darle una alternativa, ni darle nada a alguien que no existe. De tal manera que yo puedo hacer todo lo que yo quiera sin sujetarme a ese ser que todo el mundo la busca. Es la forma como me envolví en esta cosa. Y lógicamente me hice rápidamente dinero. A los pocos 3 años yo estuve millonario. Millonario, lo que es millonario. Tenía casas, carros y lógicamente mujeres tenía en cantidad. Ya había tenido antes, pero ahora tenía más. Porque le siguen al que tiene dinero. Eso, miren ustedes. Aquí le siguen al que tiene dinero. Y mientras puedan sacarlo es servicial. El que no los pueden sacar le dejan al lado. Entonces tenían. Y eso me causaba muchos problemas con mi esposa.
porque mi esposa, el pastor, lo conoce y no pudo venir hoy día, y estuvo para venir conmigo, siempre me acompaña. Pero tuvimos una emergencia anoche, en donde la última nieta nuestra, de 1 añito, hija de Juan, que vive en Conérico, tuvo una infección intestinal y estaba bastante gravecita. Entonces la nuera nos pidió que mi esposa, que tiene más conocimiento, ella, porque ella es joven, le vaya a ayudar. Entonces tuve que ir a dejar anoche. Así es que, amados, reciban el saludo de ella siempre. Ella me acompaña, yo sé que esta hora ella está orando allá, que siempre ella, cuando predico, ella está orando para que Dios respalde su palabra, y más que todo lo respalden ustedes, atendiendo, prestando atención. Así es que mi pobre esposa, que era una mujer bien inocente, mi esposa fue criada en un colegio católico, imagínense, de monjas. Entonces, casarse con un hombre, porque era el hombre más hipócrita. Cuando fui enamorado de ella, yo era el hombre más lindo, no hacía nada, siempre acompañando. Vamos a la iglesia, vamos. Yo me iba a la iglesia por irme por ella. Pero cuando me casé, como dicen, todos sacan las garras, ahí es donde mi esposa se arrepentía. Y alguna vez me dijo, me arrepiento de haberme casado contigo. Pero realmente la vida que le di, amado, seguí el mismo paso de mi padre, lo trataba a mi madre, nos pegaba a nosotros, seguí lo mismo, y quizás peor. Sí, sufrí mucho. Gracias a Dios que esta mujer que Dios me dio es un roble, no se dobla, y ha sido un gran respaldo, especialmente en el ministerio. Antes tenía mucho problema, ella quería que yo cambie a toda costa, y teníamos demasiado problema. Me pasaba mucho tiempo fuera de casa, y así ella sabía, pero siempre me aceptaba, aunque regañando, pero así estaba. Y gracias a Dios por esa mujer. Amén. Así es que, mis amados, ¿qué pasa? Que al poco tiempo, como estamos involucrados en millones de dólares, somos responsables de millones de dólares. Y ese es el narcotráfico, especialmente con el cartel de Medellín, que era el que reclamaba, y teníamos nosotros, nos convertimos, como quiere decir, en unos capos. Teníamos gente que nos rodeaban como guardaespaldas, teníamos 3, 4 guardaespaldas, andábamos siempre armados, que nuestra vida era así. Porque como habían carteles de otros lados que también querían tomar el control de acá, había que andar de esa manera. Pero uno le tiene más miedo al cartel ajeno que a los mismos que están adentro. Pero adentro siempre hay los pulpos, los lobos, que están trabajando, buscando hacerle daño, y eso nosotros no nos dimos cuenta cuando un día de eso nos vimos envueltos en esa situación de que unas personas que teníamos confianza, les entregamos cantidad de droga, y esa gente desaparece y no asoma. Y por más que los buscábamos para matarlos, porque eso no era otra, ahí no hay que ven por acá, no hagas esto, no, era para matarlos. Esa es la vida, mis amados. La vida es así. Cuando uno se involucra mucho más grande, tiene más posibilidades de morir que de sobrevivir. Y entre todos pensamos eso, es decir, ahí no se puede haber una amenaza, ahí no puede decirle, oye, yo te voy a matar, porque si digo eso, el otro le mata primero. Y eso sucedió con nosotros, cuando el cartel de Pablo Escobar empezó a exigirnos que les paguemos los millones de dólares que les debíamos, no había dinero disponible. Había muchas cosas distribuidas para la venta, pero había que esperar que llegue el dinero, y empezaron ellos a presionarnos, a tal manera que un día nos reunimos en un restaurante colombiano para tratar el asunto con la gente de ellos, y no se llegó a ningún acuerdo, y fue la primera amenaza de muerte que tuvimos ahí. Todo el mundo con sus revólveres, con sus pistolas y todo ahí, por el dueño del establecimiento, no nos matamos, porque él dijo, aquí no permito que ustedes vengan a hacerme escándalo ni nada. Pero quedó la amenaza, y mi hermano era mucho más, ¿cómo le puedo decir?, agresivo, mucho más irático que yo. Y él se amenazó con otro y le dijo, te mato o me matas. Y ahí se acabó. Claro, nosotros pensamos que es una amenacita. A los pocos días nos mataron. Nos emboscaron. Entre las personas estábamos en eso. Me mataron a mi hermano en mi delante, en una guerra de disparos. Yo no sé. ¿Por qué Dios no me mató a mí? Decía. Me mató a mi hermano. Él no tenía un propósito con esta vida y menospreciar al hombre. Tenía hombre. No me mataron, pastor. A pesar de que estaba yo acorralado.
no me mataron. Tenía apenas una pistola, pero ellos tenían unas shotguns, que son las fuertes, automáticas. Ahora ustedes pueden imaginarse la tragedia que pasamos. Yo personalmente nunca había pasado por eso. Y ver a mi hermano morirse en mis brazos es algo muy feo, muy triste, doloroso, y la venganza nuevamente me nació en el corazón. Voy a matar a estos, no se me queden. Así pasó. Y me rodeé de más gente para poder buscarles y matarlos. Es el corazón de uno. Todos nos confiscamos, todo lo que habíamos nosotros hecho. La policía, al saber que éramos narcos, invadieron el lugar donde teníamos las cosas, una joyería, entraron, se llevaron todo, nos dejaron armados pastores, hermanos, vacíos. Siempre nosotros llevábamos maletines de dinero con nosotros. Para cualquier lugar llevábamos maletines, joyas, todo llevábamos ahí. Todo eso se llevaron, de tal manera que yo me quedé sin un centavo. No tuve ni para el entierro de mi hermano. Pero es así la vida. Ahora entiendo que era un propósito de Dios. Porque a través de eso, esta gente empezó a perseguirme a mí, la gente del cartel y la policía. Ahora tenía dos perseguidores. La policía, que buscaba encontrarme a mí involucrado en algo, porque claro, le mataron a mi hermano, pero no me vieron que a mí, pero sí era el primer sospechoso. Y como estaba involucrado en eso, querían buscarme a mí algo que me involucre de que yo había participado en ese cartel y que me querían tomarme preso. O sea, esa persecución policial y la persecución del cartel, que ahora me exigía que les pague el dinero. A ellos no les importaba que mi hermano había muerto, nada, sino que ahora tienes que pagarme tú. Y empezaron a amenazar a mi familia y todo, de tal manera que tuve que sacar a mi familia, a mis hijos, para el Ecuador, para ponerles en salvaguarda. Y mi esposa, la única, se quedó conmigo a sufrir persecuciones. Andábamos con la muerte tras la espalda, por más que me rodeaba de gente, tenía 3, 4 guardaespaldas bien armados. Sin embargo, la muerte para mí estaba imperada. Y el pánico era terrible, amor. El pánico era, parecía que alguien iba a matar. Después me empieza a perseguir inmigración. Porque como yo estaba en este país, tenía visa, pero no tenía residencia. Y claro, la policía no tardó en decirles, esto es ilegal acá. Mis papeles se habían ya caducado de la visa que tenía de 5 años. Ahora me perseguía inmigración para meterme a juicio. Y en ese trámite, vean cómo es Dios, en ese trámite, entonces yo busco un abogado para que me defienda de la deportación, y me voy donde un abogado que yo le conocí años atrás por ciertas circunstancias, pero no sabía quién era él. Me fui a hablar con él. Me dijo, lo único que podemos hacer, Daniel, es conseguirte rápido tus papeles para que alguna institución te cubra y puedas tú tener los papeles por esa institución. ¿Pero qué institución? Yo no tengo a nadie acá. Me dijo, una iglesia. Una iglesia. Pero bueno, no importa, yo voy a donde sea con tal que me den los papeles. Yo no sabía, no distinguía iglesias, sinceramente no distinguía iglesias. No sabía lo que era una iglesia evangélica, peor. Si la católica no sabía, la otra no sabía. Pero ese tiempo, hace 50 o 40 años atrás, sí había la posibilidad. También hay ahora, pero ese tiempo era mucho más fácil, digamos, de que la iglesia les auspicie los papeles al miembro, trayéndole como contrato a ellos. Y me dijo, eso es lo único que podemos hacer, entonces ándate a la iglesia y preséntate al pastor fulano de tal en la dirección esta y dile que tú vas de mi parte y que quieres que te ayude a hacer los papeles. Y dije, no hay problema, rápido. ¿Por qué? Porque pensaba que la iglesia era un instrumento para lograr mis propósitos, pero no sabía que eran propósitos de Dios. Así es que llegué donde este pastor y le dije de una manera muy orgullosa, muy dura. Le dije, mire, pastor, venía mandando este abogado. Pero antes de esto, cuando yo salía de la oficina de este abogado, yo no sabía que el abogado era cristiano. Y me dice, Daniel, acuérdate lo que te voy a decir. El día que pises esa iglesia, nunca más vas a salir de ella. Aleluya. ¿No? Abogado profeta, sí. Si yo no le tomé en cuenta eso, me fui saliendo con ¿qué va a hacer? Yo no creo en esas cosas. Bueno, hablé con el pastor, les dije, mire señor, yo no sabía que era pastor, aquí me manda este abogado para que usted me dé los papeles, dígame cuánto es y yo le pago.
lo que usted quiera me dice. Y me queda mirando y me dice, tranquilo, bendito. Aquí no funciona así las cosas. Así funciona usted, tengo que conocerle, tengo que verle. Así que tiene que asistir a la iglesia hasta conocerle. Le dije, ¿qué le pasa, Señor? Le doblo lo que usted me pida, le doblo. Yo no voy a venir aquí a aprender, yo quiero rápido. Dijo, no, estas son las condiciones que yo le pongo a usted. Venga a la iglesia y siéntese por allí y va usted a... Después hablamos, eso me dijo. Imagínense usted la desesperación mía. La desesperación mía era, yo salí de esa noche furioso ahí, hablé con mi esposa, mi esposa dijo, bueno, pero si él te puede hablar, queremos, ante todas circunstancias. Mi esposa bien católica, para ella fue criada estudiando en un colegio de monjas que se llamaba María Auxiliadora. Entonces imagínense usted, ella amaba a María más que a nadie. Entonces para ella era algo inaudito estar ahí. Sin embargo, ella dijo, pues vamos, quedémonos ahí, porque a la final nos van a ayudar a conseguir los papeles. El abogado dice así. Así es que nos vimos obligados y reganadientes volví yo allá. Y así mismo le dije al pastor, dígame, yo no quiero venir acá, dígame cuánto. Le dijo lo mismo. Siéntese allí, escuche y después hablamos. Primero tiene usted que estar aquí y ver qué le pasa. Pero Dios tenía una cosa maravillosa para este hombre degenerado y perdido. Un domingo que estuve ahí, cuando llegué siempre me gustaba quedarme a fondo, atrás, para que no me vean. Pero ese día estaba tan ocupado atrás y Dios me había reservado 2 asientos adelante. Uno para mí y otro para mi esposa. Y justo pastores y hermanos, estábamos tan cerca del grupo de alabanza que ese tiempo era únicamente una veteranita, tocaba un pianito y una hermana que cantaba, nada más, un piano y una cantante. Empezaron a cantar y les miraba y empezaron a cantar unas canciones, hermanos. Realmente empezaron a tocar mi corazón. Yo no había escuchado esas canciones. Y más que todo miraba a la hermana con ese amor, como cantan las hermanas de este coro de día. O cantan así, hermano. No por alabarles, pero hay que reconocer. Y eso es lo que yo siempre reconozco. Lo reconozco. Y sí discernir como Dios, cuando el Espíritu de Dios se mueve en el lugar. Cuando la presencia de Dios está presente, a través de los salmistas que llevan a la presencia de Dios, es muy importante. Y eso tenemos que discernir. No se trata de coros cualquiera, no se trata de canciones cualquiera, no se trata de levantar las manos, se trata de que el que escucha y el que participa llegue a la presencia de Dios, esté preparado para recibir al Señor de su palabra. Esa es la labor. Y esta hermanita de San Cielo hicieron, y eso tocó mi corazón. Empecé a llorar sin saber por qué. Unas canciones que todos siempre las recuerdo y a veces les he cantado también, siempre las tengo en mi mente. Fue lo que tocó. Y ese día fue algo especial. Cuando salí con mi esposa, dije, ¿qué tiene? Y dijo, yo no sé qué me pasó, pero esta cosa ya, no sé qué es. Nunca sentí, digo, yo tampoco, yo volvamos otra vez y así fuimos hasta que un día de eso ya no podemos aguantar más, aceptamos a Jesucristo. Nuestra vida cambió, amados hermanos. Te digo, para la gloria del Señor, lo que nos llevó allí desapareció. Amén. Nunca más volvimos a tocar el asunto, ni el pastor ni nosotros. Ahí empezamos a servir al Señor, a estudiar su palabra, tuvimos buena educación bíblica, nos aprendiendo hasta que Dios nos dio la oportunidad de comenzar a servirle. Y lo servimos en lo que nos gustaba y lo que nos impactó, la alabanza y la adoración. Amén. Fuimos miembros del coro de alabanza y después me convertí en director de la alabanza por la gloria del Señor y la bondad de Él, nada más. Y eso es lo que es el testimonio ligero. El testimonio es mucho más grande, porque cuando vine a los caminos del Señor, el diablo se levantó contra mí de una manera poderosa y no me dejaron de perseguir los del cartel. Entonces, como no podían conseguir de mí, porque yo ya me desaparecí del mundo de la mafia, yo no me volví a frecuentar los lugares, vendí el local que tenía, todo hice y me desaparecí. Entonces ponen precio sobre mi cabeza, no sé cuánto lo pondría, pero debe haber sido algunos miles de dólares sobre mi cabeza, que el que me encuentra me mata.
Ese era, porque yo no podía pagar. Un par de veces contesté al teléfono de ellos y dije, yo no puedo pagar, no tengo. Pero ahora que ustedes mismos me dejaron sin nada, sin mi hermano, sin nada, ¿cómo puedo pagar? Le digo, te vamos a matar, te vamos a matar. Conocemos tu casa, conocemos todos esa vida. Yo dije, ¿qué puedo hacer? Y un día sí le dije a uno de ellos, ahora puedes matarme, ya no tengo miedo, tampoco les voy a perseguir, les he perdonado. Porque si me matan a donde ya estoy destinado ahora, a la presencia de Dios. Amén. Quizás a ellos les causó eso una cosa inaudita, pero es lo único que pude decirle, y confiar en el Señor. Entonces mi pastor, que era también un colombiano, involucrado también en el tráfico de drogas, uno de los famosos de Colombia, que también tenía el mismo trayectoria de mí y que tuvo que huir porque le iban a matar. Entonces era mi consejero. Era mi consejero, que él sabía el problema. Decía, no, Daniel, esto es así, así, así. Me decía, tiene que hacer esto, sigamos orando. Porque el Señor me protegió a mí. Él decía, sí, el Señor me protegió a mí. Cuando yo me fui al entierro de mi madre, decía él, en Colombia me esperaban los narcotraficantes para matarme. Y esos narcotraficantes habían estado distribuidos en el cementerio para matarme. Pero no le hicieron nada. Él después se entera por otro, al decir, no te matamos porque tenías el ejército de Colombia rodeándote a ti. El ejército de Colombia, dice, armado, equipado, estaba a tu alrededor, ahí protegiéndote y protegiendo a tu familia, ahí estaba. Él dice, yo no tenía nadie. No tenía nadie. Y ese es el testimonio que me daba a mí. Decía, Daniel, tenga fe en el Señor. Ya no deje, ya no sufra, porque yo sufría, pastor. Yo sufría más. No crean que es fácil. Saber que alguien me está persiguiendo. Ahora ya no tenía guardaespaldas, ya no tenía nada. Saber que me habían puesto precio sobre la cabeza porque llegó un informante a decirme, húyase de aquí. Era un tipo que me conocía y me estimaba mucho. Húyase de aquí porque su cabeza tiene precio y la van a matar. Los más grandes sicarios están tras de usted. Los pistoleros están detrás de usted. Fulano. Y yo les conocía a los pistoleros de estos como conocerle a Pastor también. Conocía tanto. Porque me había bloqueado con ellos. Yo les conocía a los matones. Y no podía pensar que ellos no me van a, si me encuentro no me van a matar. Era como decir, bueno, solamente que me pongan una pared al frente. Pero entonces eso es lo que me tenía a mí con miedo y con terror. A raíz de eso, después de haber pasado muchas peripecias para la gloria del Señor, el Señor me llama para abrir la librería. Porque la librería nació proféticamente, en vista de que como yo no sabía hacer otra cosa, ¿qué trabajo me servía a mí? Díganme ustedes. ¿Qué trabajo me servía a mí? Un hombre que estaba acostumbrado a ganar dinero, mucho dinero. Ningún trabajo iba a satisfacer mis necesidades de lo que yo estaba acostumbrado a vivir. Y yo sí le dije al Señor, sí, Señor, si tú me sacaste de esto, dame un trabajo que te honre a ti. Porque si sigo en las mismas, no sirve de nada. Si me das un trabajo donde yo tenga que hacer lo mismo que estaba haciendo antes, robando, estafando, haciendo esto, no me sirve el trabajo. Tienes que darme un trabajo que yo pueda honrar tu vida, mi vida, todo siempre, decir a todo el mundo, ahora tengo el trabajo más lindo y más honrado. Porque es el trabajo. Y un día yo estaba en Manhattan y salía de un edificio, amados hermanos, y esto para la gloria del Señor, se cumplía lo que el pastor me dijo. Yo salía de un edificio, amado, y un sicario que me andaba buscando a mí, se topó conmigo frente a frente, así. Ahí nos vimos la cara. Y yo prácticamente, lo que decimos, me chorreé. Me quedé sin aliento al ver que el hombre me miró de frente ahí. Y solamente era cuestión de tac y seguir caminando. Y me quedé helado ahí. Él me vio la cara, miró la cara y se fue. Yo me quedé parado, temblando ahí sin saber qué decir. No sabía lo que pasaba, no, hermanos. Entonces, lo primero que corrí fue a mi pastor. Le dije, pastor, esto pasó. Le dije, Daniel, el Señor le va a proteger a usted. Quizás no sabemos lo que hizo el Señor. Quizás ese sicario sí sabe lo que él hizo. Pero seguramente el Señor le protegió, le puso un velo o le cambió la cara. Una de las dos cosas para que él no lo reconozca. Pero yo seguía con el miedo y
Bueno, copié algo, dije, bueno, puede ser que sí, pero el miedo se apodera de uno y la fe se va por el piso, ¿no? Entonces tenemos que madurar en eso. Y solamente se madura a través de las experiencias que uno tiene con Dios. Yo no había visto la mano de Dios. Yo solamente dije, bueno, algo pasó. No puedo estar seguro de que me cambió el rostro del Señor, me tapó, me puso un velo, o el hombre está ciego. Una de las dos cosas. Un día yo estaba trabajando en la librería pocos días después de haberlo abierto. Estaba solo, como a las 6 de la tarde, de un invierno que era oscuro. Estaba trabajando ahí cuando dos de los sicarios más peligrosos que han buscado a mí entran en la librería. Entran en la librería, hermano. Cuando yo les vi así, yo corrí. No hay más. Yo corrí a esconderme detrás de los anaqueles que tenemos allí, de una librería. Me escondí allí y empecé a orar al Señor. Me arrodillé y dije, Señor, por favor, sácalos, Señor. Me van a matar, donde me miran me matan, Señor. Bueno, si tú quieres que me maten, porque me maten, pero sácalos. Temblaba más que una gallina. Escondido allí, mirando, y los hombres entraban, se daban la vuelta y daban la vuelta, y no se iban más desesperados. Señor, sácalos, y no salían. Entonces cogen una tarjeta por ahí una tarjeta de cumpleaños o algo así, y van al mostrador para pagar. Ahora sí, ya no había nada que hacer. Señor, venga, cobrado, quien sea el dueño, mira, aquí tiene que cobrar, porque si no vamos a pagar, no queremos. Y yo dije, Señor, bueno, en tus manos me encomiendo. Ya, dos sicarios. Si uno no me conoce, el otro me conoce. Pero me conocían más que nadie, no podía. Cuando me acerqué temblando, me temblaban los pies, los pantalones, detrás del ahí, ¿no? Me dice, oiga, señor, ¿por qué deja la tienda abandonada? Aquí tenemos que pagar, y mire, cobra nuestra tarjeta, no sé, le felicitamos, tiene un local muy bonito, qué lindo, bien tranquilo. Y yo ahí temblando. Digo, bueno, me dieron los $2, no recuerdo. Se despiden y se le felicitan y se van saliendo. Ahí sí, mis amados hermanos, entendí. Y me puse a llorar. Me arrodillé y pedí perdón al Señor. Dije, soy cabeza dura, Señor. ¿Por qué no confiaba en ti si tú me dijiste que me vas a proteger? ¿Por qué no confié? Gracias por darme esta experiencia, porque lo que quería es que se vayan, porque yo quería demostrar, amado Dios, que está con nosotros a pesar de las circunstancias. No me tenga miedo, mi Dios, amado. Desde ese día mi corazón cambió, mi mente cambió, mi vida cambió. Y pude ahora, desde ese día, confiar ciegamente en el Señor. A donde vaya, a donde esté, sé que Dios está conmigo y hará cualquier cosa para evitar que a mí me pase algo. Yo he llevado a las iglesias que me ha dado oportunidad de dar el testimonio bien, mucho más largo de las grandezas que Dios ha hecho, de donde me ha sacado. Pero estas son las cosas que doy énfasis para agradecer grandemente a Dios. Y por eso este salmo me trajo hoy a esto. Cuando dice sean cubiertos de vergüenza y de confusión a los que mi mal buscan. Ahí está la palabra. Él confunde, Él tapa, Él cubre. Yo no sé qué es lo que haga, pero esa es la verdad. Dios, cuando está con nosotros, Él lo protege. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Y esa es la confianza que tenemos que tener en el Señor. Y esa es la confianza que la palabra de Dios nos dice cuando abrimos el conocimiento, cuando abrimos el entendimiento, para poder usar la palabra, amado Dios, y darle gracias en todo, y decir gracias, Señor, porque esta es tu voluntad y esta es tu grandeza. Cuando yo corría a decir al pastor, me dijo, se empezó a reír, me dijo, yo no le dije. Ahora cambia, las cosas cambian. Ahora sí, nunca más me miraba a ver qué me está haciendo hasta el día de hoy. Y para la gloria del Señor, amados hermanos, nunca más esta gente apareció. Nunca más recibí una llamada, nunca más recibí una amenaza. Supe por otras cuentas que siempre me han contado de que esas bandas terminaron matándose unos a otros. Pero eso es asunto aparte. Dios es bueno. Amén, amado. Eso es lo que nosotros tenemos. Y así hemos pasado de año en año, día en día,
Y ahora soy privilegiado de tener una librería, que como dijo el pastor, ese ha sido un oasis, porque cuando me llamó el Señor para abrir una librería, no tenía conocimiento, nada, de una joyería famosa, con mucho dinero, a una librería. Para mí eso era como, ¿qué es? Pero Dios abrió puertas, Dios lo hizo posible, y hoy tenemos la librería ya por 28 años, para la gloria del Señor. Entonces realmente hemos visto la mano de Dios poderosa allí. Ahí todo el ambiente personal que percibía al comienzo como una fuente de trabajo, como algo que va a dar dinero y que voy a hacer algo, todas esas cosas fueron diluyéndose, porque Dios me iba mostrando de que esa librería no es un establecimiento de lucro ni de venta, sino es un establecimiento de edificación, de bendición para aquellos que llegan ahí buscando su palabra, buscando su consejería, buscando restaurarse, buscando liberaciones. Y hemos visto prodigios y milagros ahí, hemos visto conversiones de satanistas, conversiones de curas, conversiones de monjas, conversiones de musulmanes, liberación de espíritus, sanidad de enfermos, testimonios, de todo eso está. Y yo, ¿qué puedo decir al Señor sino gracias, Señor? Cumpliste tu palabra, cumpliste tu compromiso, porque lo que quería es esto. Ahora sí, con toda la mente limpia puedo decir, Señor, levanto mis manos limpias ante ti, porque no tengo que mentir, ni tengo que engañar a nadie para hacer dinero. Qué linda es esa palabra, amados, cuando dice el Señor en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá. Ustedes saben ese versículo. Todo lo que es falte. Y eso es lo que tenemos que recordar. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente siempre. Mi Dios pues suplirá lo que nos falte, no riquezas, no grandezas, lo que nos falte. Y así debemos aprender a vivir en pobreza y a vivir en grandeza, porque Dios siempre nos va a suplir. Aún este tiempo de pandemia que hablamos todavía, y que hace un año y más fue una época de bastante zozobra, que a todo el mundo nos asustó, porque somos frágiles y pensamos que la situación era grande y nos enclaustramos durante 3 meses. Pero hemos visto la mano de Dios ahí durante los 3 meses, que Dios ha puesto mucho más su mano que antes. Fue un testigo, por la gloria de Dios, que tenía el refrigerador lleno de cosas mucho más antes de la abundancia. ¿Por qué? Porque Dios proveía por todo lado. El gobierno por un lado, comida, todos los días comida en la puerta. La iglesia, que me llegaban hermanos talibosos y gloriosos, pastores, siempre te necesidad, aquí le traigo esto, aquí le traigo, no sé a dónde poner. Las escuelas a los costados, los vecindarios, donde usted iba y traía cantidad de comida. No teníamos a dónde poner. ¿Y qué es lo que pasó? El enclaustramiento nos sirvió para que nosotros acercáramos más a Dios. Y no solamente acercarnos a Dios, me sirvió acercarme a mi esposa, que no la había conocido mucho tiempo. Porque con ella conversando en este enclaustramiento, haciendo ejercicios juntos, conversando, jugando, leyendo la palabra, estudiando prédicas, crecimos y nos unimos más. Aprendimos de Dios, que Dios está allí, que estaba en el desierto. ¿Por qué le tenemos miedo al desierto? El desierto es un lugar santo, y esto viene de la palabra divar. En hebreo, desierto se dice divar, y divar dice lugar santísimo. Y al ser el lugar santísimo, el desierto, las preocupaciones, los problemas que estamos pasando ahora, son lugares donde vamos a encontrarnos en la presencia del mismísimo Dios, porque es el lugar santísimo a donde nosotros llegamos. A ese lugar santísimo en el que nosotros estamos ahí. Y esa es la palabra divar. Por eso es que el judío no hace caso de los problemas que ellos tienen. Ellos nunca hacen caso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el desierto es mejor. Cuando tenemos necesidad, ¿a dónde vamos? A Dios. Cuando estamos en problema, ¿a dónde vamos? A Dios. Y cuando estamos en prosperidad, ¿a dónde vamos? Ahí nos olvidamos. Nos olvidamos. Pero Dios muchas veces, cuando sabe que le estamos olvidando, y eso me ha pasado a mí, nos ha pasado a nosotros, 28 años de librería, y aparte le estoy contando a la librería, aparte de contarles ministerialmente, como pastor, como maestro, como todo el que Dios me ha puesto en este camino cristiano. Sin embargo, en la librería hemos visto la mano del Señor, hermano. En tiempos de escasez, no es la primera vez que pasamos esto. Pasamos desde que iniciamos, desde que abrimos, porque lo que Él abre es difícil. El mundo no congratula con uno. El mundo no congratula. Cuando ponga usted una iglesia, va a ver. Ponga una iglesia, que es el lugar que menos atrae. Abra una librería cristiana, el lugar que menos atrae.
Pero sí hay gente que en el propósito de Dios están para ellos. Algún momento va a recibir a alguien que usted ni siquiera suponía, pero que Dios usó ese lugar. Yo siempre creo en la cita del tiempo de Dios. Aprendí a creer en la cita del tiempo de Dios. Dios hace citas en el tiempo pasado, allá en el pasado, que nosotros ni siquiera sabemos por qué. Pero hace 28 años el Señor me designó a abrir una librería. Y a través de esa librería Dios hacía cita con el pastor Camel. Cuando estaba el pastor Camel, que sale de Guatemala y todavía no venía acá, ya Dios había hecho la cita. Porque cuando él vino acá, ¿a dónde fue? A la librería. Ya la cita de Dios estaba allí en la librería. Ahí nos conocimos, ahí nos dimos la mano, nos hemos abrazado, hemos compartido juntos problemas, vicisitudes y también alegrías. Pero gracias a esa cita con el pastor Camel, el día de hoy estoy aquí. Eso no es maravilloso, nuestro Dios. Todo está en el plan de Dios, no hay nada, y nunca podemos hablar de casualidad. Es proyecto, es plan de Dios. Es el propósito de Dios. Yo tenía hace 28 años que yo iba a predicar este día. Y tenía la palabra. Tenía eso. Por eso, amados Dios, amados hermanos, no tenemos que dejar un momento a Dios. Preparémonos en la palabra. Eso es la única manera. Muchas veces el hombre piensa y dice: Señor, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago mañana? ¿Qué espero? Y hay gente que se pasa meditando. Y ¿cuáles son, Señor, tus planes? ¿Cuáles son, Señor, tus cosas? ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago? ¿Voy a la derecha? ¿Voy a la izquierda? ¿No? Se pasan en esa dilucidad que muchas veces pierden el tiempo. Cuando tenemos las promesas de Dios, Él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, para que sean cumplidos. Otras versiones dicen: porque yo sé los planes que tengo para ti. Ahora nosotros decimos: Señor, pero ¿cuáles son tus planes? A ver, háblame hoy día de tu plan. Y Dios no dice nada. Pero los planes están en la Biblia. Ahí están todos los planes que nosotros tenemos que ejecutar diariamente. Ama a tu prójimo, ama a tus enemigos. ¿O cierto que es así? Amén. Ora sin cesar. Tantos planes que tiene Dios en la Biblia. Diezma. Es el plan de Dios. Traer mis diezmos al alfolí. Y habrá abundancia en mi casa, y tendrás tú también abundancia, porque reprenderé al devorador. Esos son los planes de Dios. Entonces, si no estoy dentro de esos planes, estoy esperando a que Dios me diga: sí, diezma, no, estoy esperando esas cosas cuando la Biblia dice claramente. No tenemos que estar buscando pretextos, como busca la gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí sí van a aparecer: no, es que diezmar no está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, y usted oiga a predicadores famosos, amado hermano, que dice: no está en el Nuevo Testamento. Claro que va a estar, así no está en el Nuevo Testamento, que Jesús está hablando del testamento, está hablando del diezmo, del comino, de la menta. Jesucristo cumplió con la ley y cumplió con el diezmo, porque Él dijo: dad a Dios lo que es de Dios. Él dijo, pero la gente dice: no, es que no está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos a buscar un pretexto cuando esta ley del diezmo no ha sido derogado? ¿Qué quieren? Mientras una cosa no sea derogada, amados hermanos, eso permanece en pie. ¿O no? Permanece en pie. Jesucristo no vino a derogar la ley. Él no dijo: si suprimas el diezmo, no hay problema. No. Él vino a cumplir la ley de su profecía y todo. Pero nunca ha sido derogado, y mientras no sea derogado, permanece. O vamos a una ley que fue dictada hace 250 años en los Estados Unidos y sigue cumpliéndose hoy. Quizás ya ni nos acordemos qué ley es, pero si usted infringe, lo van a traer nuevamente. Si mira, aquí está en el código: no, pero el que no se habla de eso. No, pero aquí está. Y ese es el diezmo. Así es. No nos dejemos involucrar de aquellos que dicen que no, es falsa. ¿Por qué? Porque quieren cumplir sus satisfacciones, quieren cumplir sus propias decisiones. Muchas veces se manipula la palabra en esa manera. Hoy en día hemos visto la manipulación de la palabra para desobedecer a Dios. Manipulamos la palabra, inventamos cosas. No quiero usar la máscara, amado hermano, porque la palabra dice que no pongas bozal al buey que chilla. Amado Dios, yo he escuchado eso, hermano, y eso lo escucho diariamente. Ustedes tienen el privilegio de estar aquí, pero yo escucho todos los días. El pastor Camil sabe, yo lo he contado a él. Aquí viene y llegan gente, hermanos, que a uno le sorprende. ¿Qué está diciendo este hombre?
No, dice, porque no hay que ponerse, y no quieren ponerse una máscara, cuando es obligatorio, tenemos que obedecer a la ley. Dicho, hermanos, de hecho, del establecimiento público, nos dicen que sin máscara usted no entre. Y me va insultando y me dice un montón de cosas. Usted no sabrá que dice que no se ponga bozal al buen que chilla. ¿Qué tiene que ver esta ley con el salario? Están poniendo bozal para que no gane. Lo que dice el buen que chilla es para que tenga su salario justo. Se están hablando a los empleadores. Págale lo justo, no le quites, no le quites lo que él necesita comer. Eso es lo que él tiene que decir. Pero le ponen a uno esa Biblia. Y así convencen a la gente. Vayan donde una persona que no conoce mucho la Biblia y dice, nada, sí tienes razón. Ese es el problema, amados. Tenemos que tener mucho cuidado. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos tenemos que tener mucho cuidado. Dios es bueno, pero nos da señales. Hay señales que tenemos que discernir. De ninguna manera podemos nosotros pensar que podemos usar la palabra de Dios para nuestros propios propósitos. Tantos propósitos de gente que dice, yo no me congrego. ¿Y por qué? ¿Dónde dice en la Biblia que yo me tengo que congregar? Qué falta de conocimiento. No leen el libro de Hebreos, que dice que no dejemos de congregarnos. Como algunos tienen por... Eso dice la palabra. Entonces digo, entonces ¿usted cómo se congrega? Es que yo me congrego en el Espíritu. Con otros hermanos que están en otro lado, nos congregamos en el Espíritu. Ah, qué bueno, qué bien. Son cosas de hermano. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse a un pastor. La palabra dice que nos sujetemos al siervo de Dios. Sujetaos a vuestros pastores. Y ese es el plan de Dios. No tengo que estar consultando a Dios, decir, ¿me sujeto hoy día al pastor o no me sujeto? ¿Qué me dice el Señor? No tenemos que decirle eso, ¿es cierto? Simple y llanamente el propósito de Dios está aquí. Y ahora en los últimos tiempos tenemos que nosotros meditar en la palabra y ver lo que Dios quiere, que nosotros dejemos de preocuparnos y demos más importancia a lo que Él tiene para nosotros. En la palabra de Dios, en el capítulo 5 de Tesalonicenses, si pueden hablarlo, hay una parte muy importante que es la que debemos estar enfocados ahora. Que es la que debemos estar enfocados. Busquemos la palabra de Dios que sea precisa para que nos instruya y nos está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que estar preparados, que confiemos en esto, que confiemos en eso. Nadie dice que no. Tenemos la palabra de Dios que nos da confianza. Y muchos confiamos en este tiempo de pandemia y hemos confiado en el Salmo 91. Todo el mundo. ¿Acaso usted no cree en el Salmo 91 para que usted siga poniéndose su máscara? Yo creo en el Salmo 61 y 91, perdón. Pero también creo que tengo que sujetarme a las autoridades. No voy a hacer piedra de tropiezo a un cristiano que se ponga a contender con alguien. No, es que Dios me protege. La autoridad no le va a ver, decir, sí, tienes razón, quizás los cristianos, sí, pero no. Entonces, tenemos que ver. ¿Y cuál es la palabra que Dios me trajo para este día? Y así poder, amados hermanos, compartir con ustedes. Tesalonicenses 5, 23. 5, 23. Para la gloria del Señor leemos este capítulo que dice que hay que enfocar mucho más. Pero bueno, Dios tiene un propósito. Quizás alguna vez podamos hablar más profundo sobre este pasaje bíblico. Pero por el momento vamos a ver. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ese es el plan de Dios. El plan de Dios no está diciendo cosas. El plan de Dios es que nosotros, como dice el apóstol Pablo aquí, que compare el cuerpo nuestro con el tabernáculo. En 2 de Corintios, en el capítulo 5:1, dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos esto, que es el tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 lugares, usted sabe. Tenía que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si Él nos compara con un tabernáculo, entonces somos como el tabernáculo, donde debe estar la presencia de Dios continua, no esporádicamente.
no a momentos que estoy sufriendo, momentos de problemas. El tabernáculo se ministraba diariamente y la presencia de Dios estuvo ahí como columna de fuego. Ahí estaba, ahí se manifestaba. Y dice la columna que ya no dejaba de estar ahí en el lugar santísimo. Y nosotros tenemos ese mismo tabernáculo que el apóstol Pablo llama el templo del Espíritu Santo, pero también le llama tabernáculo. Entonces tenemos que tener conciencia de que en estos últimos tiempos, dejándonos de estar en disparates y pensando otras cosas y juzgando y comentando y peleando unos a otros, porque tienes razón, no tienes razón, que uso máscara, no uso máscara, que se puso la vacuna, no se puso la vacuna, eso, hermanos, no sirve. Eso es el criterio de cada uno. Si estoy con la palabra, yo sé lo que tengo que hacer, confío en el Señor, vacunado o no vacunado. Pero sí dice la palabra aquí, clarito, que lo que tenemos que guardar por completo, no solamente la mente, espíritu, nada más, sino todo. Ese todo es el que da valor, el que da santidad, que nos da santidad, y la presencia de Dios está en nosotros. Entonces nos va a alumbrar día a día, nos va a traer a la mente, porque el Espíritu Santo trabaja en la mente nuestra de acuerdo al conocimiento que tenemos. Cuando una persona no lee la palabra, pues el diablo le va a decir, esto está bien, como dicen muchos, no esto, pero es que no conoce la palabra, porque la palabra tiene que estar aquí, en nuestra mente, para darnos conocimiento y darnos discernimiento de lo que realmente Dios quiere de nosotros. Y leer la Biblia y buscar, Señor, ¿qué mismo quieres de mí? Tus planes son todos estos, pero aquí me dices tú que yo tengo que tener esto. Y el mismo Dios de paz, no de conflicto. El Dios no de tristeza, no de duda. El Dios que trae paz, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que es el estado del alma. Que la paz es el estado del alma, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre tenemos que tener paz y confianza en Dios. Y eso está diciendo el apóstol Pablo para que nosotros entendamos. Dice, os santifique por completo, todo nuestro ser. Esta carne, que sería el hacho donde se sacrifica, donde se sacrificaban los animales, los corderos, se sacrificaba para poder llegar al lugar santísimo con la sangre. ¿Y de dónde procedía la bendición? Desde el lugar santísimo hacia afuera. La carne sacrifica, pero la carne, el sacrificio de la carne nos lleva ¿a dónde? Al lugar santísimo, o sea, a trabajar en el Espíritu. El apóstol dice que oremos en el Espíritu. Muchos dicen, ¿cómo será eso? Orar en el Espíritu, siempre en el Espíritu. Es quiere decir que oremos siempre en la comunión con Dios, guiados por el Espíritu, que es el único que puede llegar a nuestro espíritu. El único que puede llegar a nuestro espíritu, y entonces desde allí transformar lo que está hacia afuera. Transforma el alma, donde están los malos pensamientos, donde están las concupiscencias, donde está todo lo que es malo y bueno. Pero el Espíritu Santo trabaja en lo que es bueno, haciéndonos ver qué es lo que estamos haciendo de malo. Si soy enseñado a mentir, entonces el Espíritu va a decir, no mientas. Si soy enseñado a maldecir, no maldigas. Si soy enseñado a ser mal carácter, no seas mal carácter. Si soy enseñado a dudar, no dudes. Esas cosas el Espíritu Santo va a trabajar en el Espíritu para que el Espíritu gobierne al alma. Que entonces el alma pueda declarar, oh alma mía, bendice a Jehová. Bendice al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que tenemos nosotros, amados hermanos, que pensar en esto y vivir una vida que agrade a Dios. Amén. Una vida que vaya de acuerdo con los principios de Dios. No seamos una iglesia o nos sentamos, venimos de culto, porque eso nos pareceríamos a los católicos que van allá y no saben qué hacer. Aunque hay iglesias así, sí, he visitado ese tipo de iglesia. He predicado en esa iglesia. Y quizás este mensaje para muchos de esas iglesias no les sirve, porque miran como muy riguroso. Este pastor es muy riguroso, este pastor es muy enérgico, habla muy alto, habla muy esto. Ya no me he vuelto a invitar porque he escuchado eso. Pero nosotros sabemos dónde estamos respaldados. Amén. Y por eso es que hoy he traído esta palabra que Dios ha puesto en el corazón, que compartamos, amados hermanos. Amén. Con un testimonio o sin testimonio, Dios tiene un propósito de que hablemos de su bondad y de su misericordia y de su fidelidad.
que la fidelidad de Dios está demostrada. Siempre tenemos que tener nosotros un testimonio, ¿saben? Porque somos testigos de Él. Grande o pequeño, siempre ese testimonio saque a relucir. No para glorificarse usted, sino para glorificar al que nos sacó, aquel que nos llamó, aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, siendo real sacerdocio, porque esa es otra cosa que ustedes no saben. Nosotros somos reales sacerdotes. Somos reales sacerdotes porque somos llamados para presentar al Cordero de Dios al mundo y estar completamente seguros de que al que estamos presentando es el verdadero Cordero de Dios. Y eso te guía y tiene un significado grande. No es que Jesús apareció aquí porque sí, porque el Padre lo mandó, no. Dios es respetuoso de sus propios propósitos, su propia ley, las costumbres que le ha criado. En el tiempo de Jesús y los sacrificios que había en el templo, y esto para terminar, el día de la Pascua llegaban muchos corderos, miles de corderos traían los hombres a la ciudad de Belén, donde era el corralero de los. Y los únicos que podían certificar que el cordero está preparado para un sacrificio eran los sacerdotes, los levitas. Eran los únicos, nadie más podía escoger allá. No había que el dueño decía quién le presenta el mejor cordero, bien comidito, con harta hierba, no. Ahí le ponían los corderos y el único que certificaba era el levita. Este cordero no, este cordero sí, este cordero no, este cordero sí. ¿Por qué Juan el Bautista le llama cordero al Señor? ¿Sabe usted por qué le llama? O porque le nació a Juan el Bautista decir este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque le nació. No, porque había reglas, habían cosas sujetas que había que practicarse y seguirse al pie de la letra, porque si Dios no sigue al pie de la letra, está violando sus propios principios. Dios no hace las cosas a su manera, podría hacerlo y tiene toda la autoridad, pero cuando establece un orden, Él es Dios de orden. Y Juan el Bautista presenta al Cordero de Dios porque Juan el Bautista, siendo profeta, y no sé si ustedes lo saben, muchos lo saben, si no lo saben mejor, porque un día lo van a aprender. Juan el Bautista, aparte de profeta, era sacerdote. Era sacerdote porque era hijo de quién? De Zacarías, que era un levita de la orden de Abías, que fue establecido en el tiempo de David para que ministren en el templo una vez al año, ministraban en el templo, y el hijo era sacerdote por herencia, no había más. Entonces, si bien verdad Juan el Bautista no ejercía el sacerdocio, ejercía la profecía, sin embargo nadie le quitaba ese sacerdote, y por eso es que él dice: este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, porque como sacerdote tenía la autoridad de decir: este es el Cordero de Dios, y ese es el que nos tiene a nosotros. Si nos dicen que no somos reales sacerdotes, somos también como Juan el Bautista, para anunciar a Jesucristo al mundo, convencidos de que estamos anunciando, no, quizás sea, quizás no, convencidos. No hay mejor cosa que convencerse, no lo que nos digan, que muchas veces hacemos lo que nos dicen, pero tenemos que estar convencidos de que cuando usted predique el Evangelio, de que cuando usted lleva la palabra del Señor, que cuando usted presenta a Jesucristo, está presentando al verdadero Mesías, al verdadero Cordero, al Hijo de Dios, sacrificado y muerto por nosotros, pero resucitado el tercer día. Me siento muy satisfecho, me siento muy agradecido cuando veo un pueblo que alaba a Dios, cuando un pueblo espontáneamente da las gracias al Señor. Y esa es la labor que Dios quiere que hagamos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado. Como les dije a ustedes, en el tiempo de Él. Todo tiene su tiempo. Hoy fue el tiempo de tener el privilegio de dirigir a ustedes la palabra. Y espero, yo como ustedes, hayamos sido edificados. Que lo que se ha hablado, con la palabra que Dios nos ha dado, es que podamos ser edificados. Que nuestra vida nunca sea la misma. Todos los días tenemos que cambiar. Por más que nos creamos perfectos, que pensamos que los títulos son los que nos hacen ennoblecernos, eso no. Es el día a día
que Dios quiere ver en nosotros cuando decimos, gracias Señor, porque ahora aprendí algo nuevo. Porque ahora aprendí lo que realmente tú quieres decirnos. Amén. Sí, Señor. Gracias, mis amados hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Es un grande privilegio para mí. Y gracias al pastor también.